Muy buenos días, ya son las 11 de la mañana. Tenga usted un excelente inicio de semana y a continuación le presento la información más relevante de la Ciudad de México hasta el momento. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera encabezó la ceremonia de inauguración de la segunda cumbre de ciudades líderes en movilidad urbana sustentable en América Latina, que culminará el próximo miércoles. Los temas que se abordarán en los 3 días del encuentro son el nuevo modelo de movilidad urbana sustentable, la importancia de los sistemas integrados, movilidad como derecho social, desafíos del futuro y financiamiento e impacto de la movilidad sustentable en el medio ambiente y la salud. Y debido a la presencia de feligreses, quienes cada 28 de mes acuden a la iglesia de San Hipólito, hay reducción de carriles en la avenida Reforma desde la calle de Mina a la avenida Hidalgo, informó la Secretaría de Seguridad Pública de la capital. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es mala al registrarse 103 puntos en la delegación Azcapotzalco. Y vámonos con el dólar, que se vende este lunes en 20 pesos con 21 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 21 pesos con 10 centavos. Y en información internacional, con la instalación de las cenizas de Fidel Castro en la Plaza de la Revolución, dio inicio el programa oficial preparado por el gobierno cubano para homenajear al comandante en jefe de la revolución de ese país. En tanto, la Embajada de Cuba en México abrió sus puertas para que la gente acuda a firmar el libro de condolencias. Y en medio de los funerales de Castro, este lunes salió desde Miami el primer vuelo comercial de Estados Unidos a La Habana luego de más de 50 años. Hasta aquí el corte informativo. Antes de ir al reporte vial, como siempre, lo invito a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecen en este momento en su pantalla. Que tenga usted un excelente día.